Bienvenidos a una nueva edición de lunes de Robin Food Atracón a Mano Armada. En un segundo haremos esas recetas adelgazantes, bueno, pues que tanto nos gusta poner en práctica y sobre todo que tanto nos gusta ofreceros a todos los que estéis ahora mismo sentados en los sofás de vuestras casas. Arrancamos en un segundo, no os mováis, ¿eh? Es lunes y sonriendo, milagro, impresionante. 1, 2, 3, 4. Si yo digo viva Rusia, ¿qué dices tú? Atracón a mano armada es la actitud. Tío, pilla la receta, siente el groove. Aquí comienza Robin Food. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food Atracón a Mano Armada. Me encantan los lunes, seguro que a muchos de vosotros también. Hemos disfrutado el fin de semana, seguimos vivos, que es lo que nos interesa y sobre todo lo que nos permite seguir cocinando. Y aquí estamos, una edición más de este programa tan singular. Sabéis que los lunes lo dedicamos a mis recetas de dieta, esas recetas, bueno, pues que me han permitido, adelgazar muchos kilos, bueno, pues en algunas temporadas, en algunas semanas. Hoy os voy a ofrecer, bueno, pues yo creo que una receta también interesantísima y sobre todo suculenta. Sabéis que en algunos momentos, bueno, pues de mi proceso de adelgazar kilos, bueno, pues no podía masticar. Os he ofrecido algunos pasteles bien sabrosos porque no podía comer nada sólido. Y hoy voy a explicaros cómo se puede transformar un pollo comprado en una tienda, un pollo asado, en un pastel maravilloso. Claro, en aquel momento yo no podía masticar, soñaba como Carpanta con esos pollos asados humeantes. Y bueno, al final lo que hice fue estrujarme las meninges para poder convertir estos pollos asados en un pastel de pollo asado muy desgrasado, muy suave, bueno, que se va a acompañar con una salsa a partir de queso fresco desgrasado, que vais a ver que es un auténtico delirio, por lo menos a mí me lo parece. Además, sabéis que los lunes tenemos un maravilloso sumario. Escuchar, mañana martes nos visita en el programa nuestro maestro panarra favorito, el gran Iván Yarza, que vendrá con su nuevo libro bajo el brazo y nos preparará un pan persa para untar en una especie de mejunje deliciosa llamado labne, de alucinar. No perdáis detalle y viva la amiga más que nunca. Además, el ministro de las Perolas, Martín Berasategui, nos ofrecerá el jueves 2 recetones de los que llevan su sello: ensalada de crema de sardinas y rodaballo con refrito de limón, tomate y alcaparras. Y el viernes, como siempre, cita con las genuinas guarrindongadas. Esta semana, la perversión gastronómica más sideral llega ni más ni menos que desde A Coruña, la ciudad en la que se crió mi padre, que Dios tenga en su gloria. Además, los lunes sabéis que nos pesamos, pasaremos por el peso y demostraremos que, como las terneras del Baztán, también esta semana seguro que nos habremos quitado algún kilo de encima, espero. Y luego, sobre todo, lo que queremos y lo que necesitamos es vuestro calor. Estáis todos sentados en los sofás, os veo, os controlo. Hay mucha gente que me pregunta, pero yo aquí tengo una cámara que enfoca y os tengo a todos súper controlados. Estáis todos sentados en zapatillas, con la bata, con la manta, estáis chingando, os estáis tocando, estáis esperando que llegue el Teleberry y sobre todo estáis esperando, bueno, pues que arranque el programa. Y me gusta recibir ese calor, sobre todo me gusta que me escribáis, que me contéis cosas, que me paréis por la calle, que me mandéis correos electrónicos, mensajes, lo que sea, pero que me transmitáis ese gozo y sobre todo que me hagáis muchas peticiones, como escribe una auténtica campeona, Marian Mauleón Sierra, que es una grande y dice: enhorabuena por los kilos perdidos, eres un fiera. Dice: los lunes Juanito y yo nos pesamos contigo virtualmente, así, por solidaridad. Ahí van 2 recetas de esas que nos hacen falta a los gorditos felices, para que comer de régimen no sea un castigo. Puré verde y pollo exótico. Doy fe que las dos son extraordinarias, pero el pollo exótico en algún momento lo haré porque tiene una pinta de alucinar. Dice: yo también soy Hondarribitarra, del casco histórico, y aunque no tanto como tú, también tengo que perder kilos. Las recetas son de mi cosecha propia. La del puré verde en realidad está inspirada en mi vecino de arriba, de cuya cocina suelen salir de vez en cuando unos aromas deliciosos. Dice Marian Mauleón Sierra: viva Rusia y viva el guisar. Más que nunca salir todos al rellano de la escalera con vuestras chirulas y panderetas y decir a todo Cristo que empiece una nueva edición de lunes de Robin Food Atracón a Mano Armada. Luego volvéis al sofá, os ajustéis la pantaloneta de leopardo, alejáis el mando a distancia y cogéis papel y boli para tomar buena nota de esta formulación de hoy. Pastel de pollo de dieta adelgazante. Comes eso y te conviertes en Martina Klein o en Steve McQueen. De repente te hacen una tableta y un tema de pezón de garbanzo de Fuentesauco del copón. Viva Rusia y como nunca hasta la victoria, como decía Fidel, hasta la victoria venceremos. Robin Food. Aquí estamos, un lunes más, con toda la energía del mundo para poner en marcha, bueno, pues uno de mis típicos pasteles de lunes.
adelgazante, un pastel adelgazante sin ninguna duda. Ya os lo he contado muchas veces, pero sabéis que no podía masticar en un proceso de mi dieta, pues porque estaba recién intervenido quirúrgicamente. Y es verdad que como en los chistes de Carpanta, de repente, bueno, pues cuando uno lleva, no sé si os habrá pasado a vosotros, pero seguro sí que sí, cuando uno lleva, bueno, pues demasiado tiempo comiendo siempre lo mismo y siempre cosas blandas, tipo zumos, yogures, este tipo de historias, de repente empiezas a soñar a las noches con guisos de ternera, con pollos rustidos, con filetes empanados, con ese tipo de historias. Y uno, bueno, pues ansía meterle un mordisco pues a la típica historia rustida, sabrosa, rica. Por eso, como veis en esta fotografía, bueno, pues hicimos aquel pastel riquísimo de rape con salmón, con el toque del salmón ahumado. Bueno, pues todo el sabor concentrado en ese pastel. Hay mucha gente que me ha escrito y me ha dicho que ha triunfado con ese pastel en casa y además eso me encanta. Y en alguna ocasión, bueno, pues estuve no solamente experimentando con pescado, sino que de repente cuando lo que me apetecía era meterle un mordisco a un pollastre, como estáis viendo aquí en esta foto, fijaros qué pollastre hay aquí, bueno, pues la única manera que podía permitirme para comerme un pollaco de estos era triturarlo y convertirlo en un pastel. Como no me apetecía para nada, bueno, pues asar un pollo, porque estaba hecho un vago del copón, bueno, pues como muchos de los que estáis ahora mismo en casa, que sabéis que cerca tenéis la típica, bueno, pues pollería de esas que todos los domingos o los fines de semana asan pollos, bueno, pues se trata de escoger uno bueno, como este, que compré en Irún en una tienda de un amigo, y fijaros, un pollo bien asado, con todo ese pellejo bien rustido, todo el ajito, bueno, todo el sabor. Además estos, bueno, pues le han dado con licorcillos y cosas de estas. Y tiene muy buena pinta, así que no hace falta que aséis el pollo, sino que directamente lo compráis. Antes de eso, lo que vamos a hacer es el típico sofrito, el típico refrito, con una gotica de aceite, no mucho aceite, como veis, muy poco, porque hoy es lunes y nos ejercitamos en esas recetas desgrasadas. Así que cebolleta en el fondo y además un poco de ajo, que le va a dar mucho sabor al pastel. Tengo encendido el horno, como veis, 180 grados centígrados. Y esta es una de las claves para que la cocina de dieta también sea una cocina apetecible. Que las cosas estén sabrosas. En muchas ocasiones os he contado que por lo menos mi experiencia me dicta que cuando uno tiene, bueno, pues la dieta que le gusta, la comida que le gusta y además, bueno, pues tiene esa otra autopista de la comida no apetecible y aburrida y tal, las dietas al final no funcionan. Tiene que haber una única autopista de comida desgrasada, saludable, rica en especias, sabrosona, colorista, que te ilumina los mofletes. Y esa es la única manera de que las dietas, bueno, funcionen y uno tenga la sensación de que se alimenta. Uno tiene la alimentación de que además come cosas ricas. Y en mi caso os aseguro que este pollo asado, este pastel de pollo asado, este pollo comprado en la calle, convertido en un pastel, bueno, pues es algo muy, muy sabroso. Sabéis que no quiero añadir aquí grasas y todas estas cosas, que además lo he dicho en un montón de ocasiones, y lo que vamos a hacer es añadir, bueno, pues un chorrete de agua. Estaba buscando un poco de vino tinto también, o un poco de armañac o alguna historia de estas que podríamos añadir sin ningún problema. Este color del tinto le va a dar alegría, ¿eh? Y sabéis que para no añadir aceite de oliva, lo que hacemos es añadir en el fondo un poco de agua, para que al final la cebolla se vaya consumiendo, para no echar mano del aceite de oliva y que ese sofrito al final, bueno, pues se nos vaya rehogando de alguna manera, ¿no? Además de esto, de este pollo asado que voy a empezar a desglosar en un segundo, tengo huevos, tengo un poco de caldo en polvo, que es un caldo que se encuentra en muchas tiendas, podéis utilizar pastillas si queréis, enriqueceré también con ese jugo del fondo, con la típica salsa de la pollería, pero un poquito de caldo, bueno, pues de estos rustidos que en muchos sitios se suelen vender, pues también le va a dar ese sabor que de alguna manera yo echaba en falta, ¿no? Ese sabor, bueno, pues de la piel tostada y ese sabor del típico asado de horno, ¿no? Además, un poco de nata líquida desgrasada o de leche descremada. Como muchas veces os he dicho, no hay ningún inconveniente en encontrar este tipo de productos ahora porque afortunadamente la oferta es grande, afortunadamente hay muchos profesionales y nuestro lechero, yogurtero o el que se encargue de vendernos los quesos y todas estas historias no va a tener ningún problema en encontrarnos, bueno, pues tanto leches o natas desgrasadas, la leche es más fácil pero la nata es más complicado, natas que están muy desgrasadas, que al final tienen cierto cuerpo porque les dan cuerpo con gomas y cosas de estas, pero que uno tiene la sensación cuando las cocina de que se está comiendo una nata líquida, ¿no? Y eso también es importante porque comemos con la cabeza. Y luego, bueno, pues además de eso, tengo un poco de jamón york, la supervedete del jamón york,
Me encanta el jamón york, el jamón en dulce, como dice mi tía Mari Carmen, el jamón cocido. No hay gran bocadillo, no hay mejor bocadillo que el bocadillo de jamón recién cortado, de jamón cocido. Me parece uno de los mayores manjares del mundo. Y en este caso, yo recuerdo que en el día que hice el pastel de pollo tenía en la nevera un poco de jamón york y veréis que como hicimos con el pastel de rape y de salmón, también en la batidora cuando hagamos la mezcla, añadiremos un poco de jamón cocido, bueno, pues para darle todavía muchísimo sabor y muchísima más suculencia a nuestro pastel. Y luego la típica salsa de toda la vida, que en este caso, pues en vez de ser la típica mahonesa, alioli y todos estos rollos, bueno, pues la vamos a hacer a base de un queso desgrasado también, el típico fromage battu, como dicen los franceses, el típico queso de esos batidos gruesos, que en muchos comercios también lo podéis encontrar, desgrasado, sin nada de grasa, si no utilizáis un yogur del 0% o un tinglado de estos, pero que tenga un poquito de cuerpo. Mostaza y un poco de zumo de limón. Un poquito de cáscara también, y al final eso será, bueno, pues esa especie de aderezo que va a ayudar, bueno, pues a que comamos todavía con muchísima mayor alegría, bueno, pues nuestro pastel de pollo. Así que vamos a comenzar con el pollastre, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues empezar a deshuesar. Con la mano, muy fácil. Me acuerdo que cuando hice esto por primera vez, joder, estaba como con el dilema ese tipo Shakespeare, tipo Hamlet y tal, de to be or not to be, pensando, ¿le pongo o no le pongo la piel del pollo? Bueno, yo le puse la piel del pollo, porque además la piel del pollo rostida le va a dar mucho sabor a la historia. Esta piel es una piel que es importante que mantengamos, que quitemos las callosidades de las articulaciones, los huesos y todas estas historias, pero que las pieles las mantengamos, ¿eh? A mí por lo menos me lo parece. Y lo mismo en las alas, fijaros, estos restos, joder, este pollo huele que alucina sin colores. Lo mismo las alas, todas estas, bueno, pues estas zonas de las alas, que están muy rustidas, también son súper sabrosas. Y esto os aseguro que el día que yo estaba en casa, soñando con meterme en la boca un tinglado de estos y deshuesando el pollo con las manos, pues bueno, pues me sentía el tío más feliz del mundo. Qué ricos son. Este bocado es el soltilés que dicen los franceses, fijaros. Esto es el soltilés, que es una zona muy rica de la zona de la pata, muy sabrosa. Y la verdad que ya esconde buenos bocados un buen pollo rostido, un buen pollo asado, ¿eh? ¿Y qué de cosas podemos hacer con pollo asado? Porque estas mismas hebras de pollo asado, bueno, pues las podemos realizar en un bocadillo, podemos hacer sándwiches, que podemos, bueno, pues enriquecer con un montón de salsas, con salsas de yogur, con salsas mahonesas, aliolis, con salsas a base de quesos descremados. Se pueden hacer muchas cosas, incluso se pueden hacer pastas, porque, por ejemplo, este saltado que estoy haciendo de verdura, vais a ver en un segundo que me voy a currar una especie como de ragú rustido muy sabroso, y eso sin ningún problema puede ser el arranque, pues por ejemplo, de un arroz, o puede ser también, bueno, pues el complemento perfecto para meter ahí una pasta integral o algún tinglado de estos. Fijaros, las super pechugas bien rollizas. Me encanta todo esto. Me encanta trabajar con las manos. Y fijaros qué haces de carne más suculenta, ¿eh? Veis que el fondo se va caramelizando mucho, que esto es interesante, que se nos caramelice, que se nos quede bien rustido el fondo. Y este jugo, que es un jugo bastante desgrasado, fijaros qué jugo más sabroso, ¿eh? Con un montón de ajo, con todo el jugo del pollo. Lo que vamos a hacer es añadirlo aquí al fondo. No tiene nada de grasa, ¿eh? Porque le he prevenido al pollero para que me cuide y que no haya grasa en la preparación. ¿Ya habéis visto? Joder, echa un olor a rustido de impresionar. Ya habéis visto que desgrasa el fondo. Fijaros qué fondo caramelizado, ¿eh? Esa es la base de nuestro pastel, ¿eh? Esos planos de las cosas que al final se sofríen y se estofan en el culo de las cazuelas, que al final es la clave de una cocina saludable y sobre todo de una cocina rica. Estemos o no estemos cocinando recetas adelgazantes, ¿eh? Pero fijaros que se puede demostrar clarísimamente lo que está ocurriendo ahí en el fondo, que aunque estemos a dieta, bueno, pues nos hemos de currar las cosas en la cazuela, ¿eh? ¿Veis? Joder. Estos pellejos, estas pieles, pues ese dilema, ¿no? Cuando vas al médico y te dice, no, pues come aves, pero no comas las pieles y tal. Es complicado. Pero bueno, es verdad que, por ejemplo, cuando uno está delante de un pollo asado, o de una pechuga, o de un pato, una historia de estas, yo muchas veces suelo hacerlo, ¿no? Veo el pellejo rustido y me suelo comer, bueno, pues la parcela de la piel, que al final está más tostada, que está como más desgrasada, que tiene pinta más churruscante, y en vez de comerme todo el pellejo, selecciono, disfruto de la carne y en vez de comerme toda la piel, me como las partes de la piel, bueno, pues que yo creo que van a ser pues más atractivas al ojo y sobre todo más atractivas al paladar, ¿no? Bueno, ya habéis visto que el pollo se deshuesa en un abrir y cerrar de ojos. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues proseguir con la preparación. Lo voy a picar en un segundo.
Y estáis viendo ahí en la fotografía, bueno, pues otros pasteles que hemos hecho. No son pasteles adelgazantes, pero son pasteles que hemos hecho en el programa pues porque somos muy pasteleros y nos gustan los pasteles. Además estoy contento, como he dicho antes, por el feedback ese, como dicen los modernos, de cosas que nos contáis, que a mí me encantan. Y otro día, Xavi Betelu, que es un amiguete que suele venir por casa de vez en cuando a controlarme la fauna raticida y todas estas historias, el otro día me dijo algo que me emocionó. Me dijo que su hijo se ha puesto las pilas, que su hijo es un chaval joven, un tío corpulento, un tío grande, y que el otro día viendo el programa dijo, joder, si está adelgazado por mí, yo también puedo. Y la verdad que es algo que me pone, joder, me enorgullece mucho, ¿no? Así que Xavi y su hijo sois unos campeones, vosotros y mucha gente, que bueno, afortunadamente aquí sabéis que no hacemos apostolado, pero que me gusta que al final, bueno, pues hagáis vuestras estas recetas y os deis cuenta, pues que si yo he podido, pues cualquier persona que se proponga unos objetivos, en este caso eran unos objetivos de adelgazar, bueno, pues lo puede conseguir. Vamos a picar un poco el pollo. Ahora al picar, si veis, si notáis que hay algún huesecillo o alguna historia de estas, bueno, pues es el momento de intervenir para que luego no haya el hueso a la batidora, pero fijaros, ¿eh? Y como os digo, en este fondo, al que voy a subir un poco la temperatura, bueno, pues puede ser un fondo para arrancarnos una pasta. Es una especie como de ropa vieja, pero de pollo, como veis. Para arrancarnos también con un arroz integral. Se pueden hacer muchas cosas aquí dentro. La historieta es añadir un poco del polvo, que le va a dar mucho sabor del polvo este de rustido, el típico caldo en polvo. Vamos a añadir un poquito. Esto tiene mucho sabor, pero bueno, le vamos a añadir un poquito para todavía incrementar mucho más esa sensación cuando nos comamos el pastel de que nos estamos comiendo algo redondo, algo pleno, algo rustido, algo asado. Que es lo que yo echaba en falta en aquel momento, ¿no? Y además, bueno, voy a echar la nata desgrasada. Si no tenéis nata desgrasada, sin ningún problema podéis añadir leche descremada, ¿eh? Voy a añadir también un poquito de agua. No mucha. Y vamos a dejar esto unos segundos, bueno, pues que vaya hirviendo. Tampoco tiene que hervir mucho porque daros cuenta que el pollo está, bueno, pues ya cocinado. Y esto lo único que tiene que hacer es recoger todo el sabor del rustido, coger ese tono marrón caramelizado de los fondos del sauté y poco más. Voy a bajar un poco la temperatura, a un 13 o así, para que vaya hirviendo de manera pausada. Y lo que voy a hacer es darle candela al molde. Voy a añadir un poquito de aceite de oliva en el fondo. Lo vamos a encamisar con un poco de aceite y un poco de pan rallado. Alguno dirá, joder, pues pan rallado y estamos a dieta. Bueno, es muy poquito. Tener en cuenta que con este pastel, bueno, pues hay muchísimas raciones para compartir o para comer uno solo. Aquí por lo menos salen 12 a 15 raciones y estamos comiendo muy poco pan rallado, ¿no? Pero bueno, al final lo que conseguimos con esto es que luego pueda desmoldar con mayor comodidad este pastel, que se puede congelar sin ningún problema, ¿eh? ¿Veis? Tampoco es mucho el pan. Luego me pesaré, acordaros también, ¿eh? Tengo nervios y además estoy contento porque esta semana me noto un agujero menos en el cinturón. Noto que tengo que apretar más el cinturón para ponerme el pantalón. Joder, y me encanta esa sensación. Fijaros qué pinta tiene esta historia, ¿eh? ¿Veis? En el momento en el que esto no tiene que hervir tampoco mucho más. Voy a apagar el fuego. Fijaros qué sensación aquí, ¿eh? Fijaros qué jugo. Esta nata descremada. Es verdad que la nata descremada o desgrasada, bueno, pues la engordan con gomas. Es una nata que al final no está gruesa por la grasa, sino por esas gomas. Y es verdad que, bueno, pues reduce mucho más rápido al fuego que las natas tradicionales, que les cuesta un poquito más, ¿no? Y echando virutas, bueno, pues esto se convierte en una crema muy sabrosa. Fijaros, vamos a añadir esta mezcla en nuestra batidora. Vaya ropa vieja de pollo hay aquí, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Con todo el sabor del rustido, esto es lo interesante, ¿eh? Con la cebolla, el ajo. Vaya cara de felicidad, tengo una cara tonto del copón. Buah. De verdad que brutal, ¿eh? Vamos a añadir
Los huevos en el fondo. De sal está perfecto, ¿eh? Vamos a añadir un poquito de sal por los huevos que hemos añadido. Pimienta. Y vamos a darle candela a la historia. Jamón cocido. Podemos ayudar con un poquito de agua, ¿eh? Si vemos que la mezcla está un poco gruesa, podemos añadir con un poquito de leche descremada o con un poquito de agua o lo que fuera. Con mucho tiento, ¿eh? Ahí va. Y una vez que la mezcla está resuelta, un puré muy suave, esto yo lo voy a cuajar en un plum cake. También lo podéis hacer en moldes individuales, que además luego podéis, bueno, pues cubrir con papel film y meter tranquilamente una vez que se enfría y están cocidos en el congelador, ¿eh? Pero esta crema, que es una crema muy sabrosa, que no deja de ser una especie como de, bueno, pues como de crema, como para un paté o una historia así, pero adelgazante. Lo que hacemos es, bueno, pues deslizarla en el fondo de nuestro plum cake, de nuestro molde tipo plum cake. Mucho sabor. Sale ahora mismo aquí del vaso, bueno, pues ese sabor a rustido, ese olor a rustido que es el que echamos en falta. Ese sabor que echamos en falta en esas dietas que no nos interesan nada. Las dietas de pechuga a la plancha, de puré de calabacín descolorido, de ensalada como con mustia, como tísica, como con muy mala pinta. Eso no nos interesa en ningún caso. Vamos a colocar nuestro molde, horno encendido y, como siempre, para evitar accidentes y historias de estas, lo que hacemos es acercarnos con el agua aparte. Para, bueno, evitar accidentes de que se nos caiga el agua hirviendo en los pies o historias de estas. Así que el molde dentro, vertemos el agua hirviente. Y esto yo no he hecho pruebas, pero quizás podemos hasta cocerlo en el microondas. No he hecho pruebas, algún día haré pruebas y os ofreceré algún pastel, bueno, pues horneado en el microondas. Pero en el horno os aseguro que sale perfecto. Vamos a tenerlo aproximadamente unos 35 minutos o así, 40 minutos más o menos. Y en un abrir y cerrar de ojos, bueno, pues tendremos un super pastelón de pollo que cortaremos y acompañaremos con una salsa deliciosa. Antes de cortar, un segundo, bueno, pues os voy a leer una historia que yo creo que es interesante. Lo que la dieta me ha enseñado a ser caprichoso, subrayado, caprichoso. Dice, mete, buena teoría, ¿eh? Yo por lo menos me la aplico ahora. Mete jamón bueno al bocata y no lo untes con mantequilla. Hay que ser gourmet. Al final la dieta me ha enseñado a ser mucho más gourmet que antes. Come la cereza que corona el pastel y no el pastel. Educado, espera a que todo el mundo se sirva, sé paciente. Ahora soy mucho más paciente en la mesa. Tengo mucha más tranquilidad, espero que todo el mundo se sirva, veo un poco el panorama, elijo mi bocado y me lo como. Convivial, joder, hay que ser convivial, ¿eh? Charlar sobre lo que comes y lo que bebes. Antes lo hacía mucho, pero ahora todavía mucho más porque disfruto el triple. Luego, importante, ser enamoradizo, porque una emoción fuerte dobla tu consumo de oxígeno y eso es el mejor capital para la dieta. Respirar profundo y aguantar mucho oxígeno en los pulmones. Eso nos hace sonreír y nos hace disfrutar mucho más. En un segundo salimos con este pastelón que nos comeremos con una salsa alucinante. Pero antes iremos al peso, ¿eh? Todos como señalándome, el cámara, todo Dios como diciendo el peso, es verdad, que se me tengo que pesar. Pero es que me emociono con todas estas historias. Peso y os presento el pastel. Lo cortamos y a gozar. Viva Rusia, joder. Y viva Sierra Maestra.
Aquí estamos, un lunes más, bueno, pues cumpliendo con ese compromiso con todos vosotros, con todos los televidentes, todos los que tenéis ahora mismo las posaderas, el culo en el sofá, de subirme al peso. Sabéis que los lunes hacemos las mejores recetas adelgazantes. Venimos ya cocinando ese formulario desde hace muchísimas semanas. Esas recetas, bueno, pues que me permiten y que nos permiten a todos vivir muchísimo mejor y disfrutar a calzón quitado. Además, bueno, pues estoy contento porque, como os he estado contando, bueno, pues este pastel de pollo asado es un pastel que a mí en su momento, bueno, pues me salvó la vida. ¿Sabéis? Porque muchas veces os lo he contado, que bueno, estuve 2 meses sin poder comer, bueno, pues alimentos sólidos y todas estas historias, y echas de menos, bueno, pues el rustido de un pollo, echas en menos el típico pescado a la plancha, y ¿sabéis? Que hemos ido haciendo muchos pasteles y hemos ido convirtiendo alimentos muy sabrosos y muy saludables, bueno, pues en pasteles livianos, ligeros y muy cremosos. Esto, bueno, pues es un ejemplo de ello. Vamos al peso, como todos los lunes. Vaya nervios, Atención, Joder, qué nervios. Estoy como nervioso que el copón. Venga, va. Impresionante. Ahí vamos. Casi 1 kilo. No está mal, Impresionante, casi 1 kilo a 1 kilo, bajo 1 kilo. Estoy la verdad que muy contento y sobre todo muy orgulloso. Como muchas veces os digo, vosotros también sois cómplices de mi bajada de peso. Es importante que uno haga esfuerzos, es importante, bueno, pues que uno cuide la dieta, que haga ejercicio, que gaste la playera, pero como os digo siempre, os tengo presentes, y cuando en una mesa de repente me sacan una tarta o me sacan algo súper apetecible y súper engordante, me acuerdo de mi cita, bueno, pues con todos vosotros, con todos los televidentes, y sé que tengo que cumplir en el peso. Así que me sois de mucha ayuda, estoy encantado. Mañana, además, bueno, pues estará Iván Yarza. Estoy contento porque hace pan y normalmente ese pan me dura unos 15 días para tomarlo a la mañana en el desayuno. En este programa solamente ocurren cosas acojonantes. Viva Rusia. Hasta la victoria venceremos, Que no decaiga nunca el ánimo y que no quede ni una viva y ni uno vivo. Robin Food. Mañana estará con nosotros Iván Yarza, Va a hacer un pan, bueno, pues un pan iraní, un pan alucinante. Así que voy a guardar el pastel en la nevera para atacarlo con ese pan. Estoy contento además porque habéis visto que ha habido progresos en el peso, pues 1 kilo menos. La verdad que estoy muy contento, estoy entusiasmado. Al final sabía que había, bueno, pues había aflojado ese agujero y estoy, bueno, pues realmente encantado de que al final seáis todos testigos de esta evolución y sobre todo muy contento, bueno, pues de que a Xavi Betelu, a su hijo y a muchísima gente, bueno, pues les sirvamos de estímulo, no mis pajas mentales y mis historias, sino todo lo que se fragua aquí, en el fuego, en la cazuela, en el fondo de los pucheros, de las perolas. También en dieta es importante que nos curremos esos culos de las cazuelas para que las historias salgan bien sabrosas. He sacado, bueno, pues el pastel del horno hace ya bastante rato. Bueno, pues el baño haría afuera, dejáis el pastel en una esquina, bueno, pues que se enfríe completamente, y esto sin ningún problema, bien cubierto con un papel film, nos aguanta unos días en la nevera. La pena es que estas historias se nos arruinen, que lo dejamos en la nevera, que no vengamos mañana a cenar, pasado tampoco, y que al final estas historias, bueno, pues se vayan estropeando. Así que sin ningún problema, si queréis lo podéis racionar, bueno, pues en porciones, o directamente envolver en papel film el molde de plum cake con el pastel horneado y meterlo en el congelador o cortarlo en raciones, como voy a hacer en un segundo ahora, y también congelarlo. Vamos a hacer una salsa, bueno, pues muy sencilla, con un queso fresco, completamente desgrasado, que al final hace un poco las veces de, bueno, pues de la típica mahonesa, ¿no? Vamos a hacer también un día de estos una ensaladilla rusa de dieta, pero en vez de utilizar, bueno, pues la clásica mahonesa tan sabrosa para nuestras ensaladillas, utilizaremos un queso de estas características, y veréis que también se puede comer ensaladilla rusa buena en dieta. Vamos a añadir este golpe de, bueno, pues de una mostaza de Dijon o algún tinglao de estos. Aquí, lógicamente, podemos añadir desde curries hasta sésamos molidos, granos de sésamos tostados, podemos añadir, bueno, pues granos de amapola, podemos añadir pimentones, lo que nos dé la gana. En este caso, aprovechando el golpe, bueno, pues de zumo de lima o de limón que le vamos a añadir, bueno, pues vamos a darle también un toque con esta cáscara rallada. Estamos a dieta, pero nos merecemos sonreír como los que comen normal, y estos son los chispazos de los que siempre os hablo. Vamos a añadir un poco de zumo de lima o de limón. Podemos añadir también sin ningún problema aquí una gotita de aceite de sésamo, una historia de estas. Bueno, en mi caso voy a añadir un poco de aceite de oliva, y es verdad que ese zumo de limón, al final esa lima, esa cáscara, bueno, pues desgrasan muchísimo los clásicos asados de pollo, y aunque nos estemos comiendo un pastel, no nos olvidemos que es un pastel de pollo rustido, de pollo asado, y que aquí dentro está todo el sabor, bueno, pues de un pollo de toda la vida. Así que las mostazas, los limones y todas estas historias le van de perlas. También podríamos picar un poco de guindilla, una historia de estas que tengo por ahí, un poquito de guindilla, tac, y meter ahí dentro. En fin,
Las posibilidades son infinitas. Vamos a meter aquí el cuchillo, vamos a rebanar. Bueno, pues esta primera rodaja, vamos a quitarla que se le empiece, que luego me lo comeré con la cámara apagada. Y fijaros, qué manera más sabrosa, como os digo, de comernos, bueno, pues una porción de pollo asado, pero convertido en un pastel. Le doy la vuelta para que Gary pille el interior del pastel. Fijaros que está súper jugoso y poco más. Lo que nos queda es rectificar esto de sazonamiento, añadir un poco de pimienta. Qué buena está la salsa. Aquí también un poco de horseradish o de rábano picante o alguna historia de estas, buen negocio, ¿eh? O incluso un poco de wasabi. Coger un wasabi de la nevera de estos, bueno, pues que nos ha sobrado el otro día cuando fuimos al Japo y añadir aquí un poco de salsa de soja, un poco de wasabi o algún tinglado de estos. Un poco más. Un poco de salsa. Y aquí tenéis. No hay que hacer más. Podemos poner una ensaladita, un tinglado de estos. Cuando yo comía esto no podía comer sólidos, así que todo iba para adentro de esa manera. Esto lo podéis enriquecer como os dé la gana. Ensaladas, poner ahí un poco de uva, unas mandarinas, lo que os dé la gana. Darle chispazos de alegría a nuestra cocina de todos los días. También los lunes nos tenemos que permitir el lujo de cocinar como auténticos caimanes y disfrutar, porque cuando menos te lo esperas, te atropella un autobús y te vas a Villaquieta. No os olvidéis que todos los programas los podéis encontrar en Robin Food Tube. Bucear en esa cocina suculenta y en esa cocina sabrosa y hacer propias estas recetas que son vuestras recetas. Hasta la victoria, venceremos. Mañana Iván Yarza, ¿eh? Qué grande, joder. Tengo una ganas de verlo del copón. Agur, baja la cámara. John Chumari.